nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. En la medida en que aquellos estudiantes se enfrentaban en una y otra manifestaciones al poder, este preparaba su golpe de muerte. En nuestro país, ningún conflicto social que tienda a modificar los usos del control político ha sido resuelto por considerarlos un desafío al poder del presidente de la República. Gastón García Cantú. Quizá como ningún otro evento de la historia de México, el movimiento estudiantil de 1968 es más conocido por mitos, mentiras, especulaciones. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Los que hablan del 68 es otro mito tabú, lo consideran un movimiento pacífico, no es cierto. Entre el 26 de julio y el 2 de octubre se incendiaron más de 200 vehículos, patrullas, camiones, trolebuses, todo tipo de vehículos. Porque para defendernos de la policía, prendías un camión con molotovs, lo ponías en la calle para que fuera una barricada e impedir el asalto de la policía. Yo creo que eso no es que haya que erradicarlo, al revés, hay que volverlo a decir porque Poniatowska, todos los que han escrito sobre el 68 lo hacen a un lado, lo esconden. Como también el peso, el papel del Politécnico es relegado. ¿Por qué? Porque en el Politécnico fue donde más lucha violenta contra la policía se dio. El problema fue en el Politécnico. Donde hicieron el pliego petitorio fue en el Politécnico, ¿sí? Los que más se arriesgaron, los que más hubo muertos, fue del Politécnico. ¿Por qué los historiadores han paliado la violencia del movimiento? ¿Por qué nadie le ha dado su lugar al Instituto Politécnico Nacional? Después del 68, prohibieron hablar del 68, al menos al MISI. Bueno, porque los politécnicos escribieron poco de la historia y los primeros que escribieron la historia fueron los universitarios. Y lógico, pues, que el que escribe la historia la escribe desde el lado que la vio como la vivió. Si tú revisas el libro de Elena Poniatowska, si tú lo analizas, te vas a encontrar que la mayor parte de los que hablan son universitarios, para empezar. Si seguimos después de los años 70, todo lo que se ha escrito, lo que se ha publicado, los documentales, los programas, se van a dar cuenta, casi todos los entrevistados son universitarios también. Todos los estudiantes que son activistas o que son críticos no se convierten en profesores del Politécnico. En cambio, en la universidad sí. Una gran proporción de quienes fueron activistas o que fueron participantes en movimientos estudiantiles luego son académicos y catedráticos en la universidad, en el Politécnico no. Entonces la transmisión de experiencias y de tradiciones se ha hecho cada vez más difícil en el instituto. En buena parte la responsabilidad de la ausencia del Politécnico en los testimonios, en las versiones, es culpa nuestra de los estudiantes del Politécnico, porque nosotros nos quedamos rezagados, no hicimos lo que nos correspondía. Y te puedo decir que es la primera vez que yo hablo ante un canal de televisión sobre 68. Esta es la primera vez. Es cierto, el 2 de octubre de 1968 es un momento clave en la historia contemporánea de México. Pero todo su significado se resume en el genocidio del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Fíjate, yo desde hace muchos años lo digo. Nos acordamos del 68 por el 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. ¿Sí? Perdón, 2 de octubre fue, sí, la parte más horrible, digamos, desde el punto de vista de la masacre, ¿sí? Pero la menos importante. Y nos olvidamos de lo bueno y mejor que tuvo el movimiento. Yo pienso que este movimiento fue de enorme capacidad movilizadora de conciencias, fue un movimiento cultural profundo y generó un reclamo político que trajo implicaciones transformadoras muy importantes a lo largo del tiempo. Y visto a 50 años, creo que es como hay que verlo,
Por eso pienso que la conmemoración del 68 no puede reducirse al 2 de octubre, que no hay que olvidar por lo que fue. Pero el movimiento fue mucho más que eso. El movimiento fue una expresión de gran aliento y de esperanzadora de que podía haber un cambio bueno para el país en términos políticos y quizás sociales. Porque la masacre implica solamente eso, es decir, la violencia de un Estado frente a su población. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Dónde están las experiencias? ¿Dónde están las formas de participación? Y eso creo que es importante recalcarlo porque debe formar parte de la memoria presente, ¿no? O sea, de la memoria de las nuevas generaciones, de aquellas que no estuvieron ahí. El movimiento no fue solo la violencia gubernamental, no fue solo el crimen del 2 de octubre, fue la expresión, la movilización y que viene lo festivo, ¿no? ¿Cómo inicia el movimiento estudiantil de 1968? ¿Realmente un pleito callejero puede ser el origen de un movimiento de esta magnitud? Lo cierto es que el 22 de julio de 1968 se enfrentan estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Poli con los estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena incorporada a la UNAM. Es incluso muy chistoso porque es un pleito entre una escuela preparatoria particular y una vocacional. ¿Sí? Distintas situaciones los llevan a pelearse. En mi época de estudiante era natural, por ejemplo, que estudiantes del Politécnico y estudiantes de la universidad se pelearan en la calle. Entonces esto hace que intervengan los granaderos. Y al día siguiente llegaron los granaderos otra vez, pero ahora persiguieron a los estudiantes de la vocacional 5 y de la vocacional 2, pero se metieron a la vocacional 5 y golpearon a maestros y estudiantes dentro de la vocacional. Los granaderos ingresan a la vocacional para pegar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque no tienen ningún límite. Tú no puedes protestar porque te viene el macanazo. ¿Sí? No hay derecho de protesta, aunque legalmente esté consignado. Desde luego que no era aceptable que se dieran de golpes en la calle, pero la intervención de los granaderos es demasiado. Es como si el régimen dijera, miren, aquí solo yo puedo decir cuando hay incluso hasta una pelea en la calle. Y esta no la autoricé yo y ahí les van los garrotazos para que aprendan. Es una manera de enseñarles cuál es la disciplina social en México. Primer apunte. No es el pleito entre estudiantes lo que detona el movimiento. Es el autoritarismo de Estado. Es importante subrayar para este movimiento y para los que vienen, incluyendo el del 68, el sistema autoritario no es ni el totalitario, ni es el sistema democrático y abierto. Es un punto intermedio. No es ni lo uno ni lo otro. Combina partes y características de los dos. Su característica principal es que el pluralismo político es limitado. Solamente se permite el juego político a aquellas personas, grupos, medios que tienen la anuencia del presidente. Aquí no se movía la hoja de un árbol, sino era por la decisión del presidente. Aquí no había elecciones, no había sindicatos reales, todos eran parte de la estructura del PRI, la CTM, etcétera, como sigue siendo hasta ahora. Es en este punto en el que el Instituto Politécnico Nacional va a dar inicio al movimiento estudiantil de 1968. Segundo apunte. Es el Politécnico el que inicia el movimiento estudiantil de 1968. En el Politécnico persistía una organización que en algún tiempo fue estudiantil y democrática,
la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET. Pero para ese entonces ya estaba totalmente controlada por el PRI y ante los ojos de muchos jóvenes es una organización porril. Para esta fecha, la FENET charrificada había perdido mucha fuerza porque los comités ejecutivos de la Boca 5, de Biológicas, de Físico-Matemáticas, de ESIA, de CIME, de la Boca 7, habían abandonado el último congreso, entonces eran como una fuerza paralela a la FENET que existía todavía en el 68. Sin embargo, después de esta agresión, se hace una reunión de los comités ejecutivos de todas las escuelas y le exigen al comité ejecutivo de la FENET, al Comité General, que convoque una manifestación para protestar en contra de la agresión policíaca. Se decide convocarla para el 26 de julio. Yo no sé si el presidente de la FENET, que era Rosario Cebreros, aceptó esa fecha por ignorante, porque el 26 de julio, cada año, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos hacía una manifestación en conmemoración de la Revolución Cubana. Alrededor de 5,000 politécnicos se lanzan marchando al Zócalo de la Ciudad de México. En el camino pasan por la Alameda y ahí estaba realizándose el mitin de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la CENED, conmemorando la Revolución Cubana. Entonces llegan los politécnicos, es un contingente muy grande y los invitan, vámonos al Zócalo. Era previsible que se podían encontrar las manifestaciones. Nosotros estábamos en el hemiciclo a Juárez celebrando el triunfo de la Revolución Cubana. Vemos pasar a los politécnicos rumbo al Zócalo. Que el Zócalo, quiero decirles que era un espacio sagrado, que solamente se podía usar para los actos que aplaudían al gobierno. O sea, el Zócalo para una manifestación que gobierno, pues era imposible pensar en ello. Entonces, cuando vemos pasar a los politécnicos rumbo al Zócalo, bueno, de aquí somos y vámonos, pues a acompañar a los compañeros de politécnicos. Y en el camino, en Madero y Palma, se les atraviesa a los granaderos. Entonces ellos piensan en retroceder, pero una o dos calles atrás les cierran el paso a los granaderos y empiezan las agresiones. Vemos que vienen un pelotón de granaderos con sus y todos a correr hacia atrás y salir de la calle de Madero porque nos iban a alcanzar los granaderos, ¿no? No venían a jugar, venían a golpear. Por lógica elemental, los estudiantes de la CENET que iban con los politécnicos, muchos de ellos eran de la universidad. Y lo primero que pensaron es correr a pedir ayuda a la preparatoria de la universidad que está ahí en el centro, que era en la mañana la 1 y en la tarde era la 2. Salen estudiantes de la preparatoria a hacerles el paro a los estudiantes que están enfrentándose con los granaderos, pero como aquellos tenían toletes y estos no, lo que hicieron fue empezar a quemar camiones para tratar de hacer un distractor. Pues íbamos corriendo, yo me acuerdo Alejandro me llevaba de la mano y yo daba saltos así como de 3 metros cada pisada de él y de repente nos metemos a una cerradita en la calle de Madero y nos escondimos y vimos pasar a todo el pelotón de granaderos y es importante señalar, porque es una práctica continua, atrás de ellos venían chavos quebrando vidrios, sacando vitrinas, etcétera, etcétera. Al siguiente día era así como los vándalos estudiantiles. Esa misma noche del 26 de julio y madrugada del 27, se declara la huelga en el Instituto Politécnico Nacional. Mientras esto pasaba, otros estudiantes corrieron al casco de Santo Tomás, que sí está lejos del Zócalo, pero no tanto. Llegaron y empezaron a informar en las escuelas. En la Escuela Superior de Economía, en ese momento se estaba llevando a cabo un festival en conmemoración de la Revolución Cubana. Entonces el auditorio estaba lleno y aquello que era un festival se convirtió en una asamblea cuando llegaron a informar que la policía estaba golpeando a politécnicos universitarios en el centro de la ciudad. Algunas versiones dicen que en ese mismo momento se redactó el pliego petitorio de los 6 puntos, que luego se modificó ligeramente porque al día siguiente, el sábado, que todavía había algunos enfrentamientos en el centro, se realizó una asamblea de los comités ejecutivos de las escuelas del Politécnico y allá acordaron hacer una huelga por tiempo indefinido. Pasa el día 26, 27, el 28
y pues ya había efervescencia en todas las facultades de la escuela de la universidad, porque ¿qué está pasando en la prepa 1? Sabíamos que había una resistencia ahí y que los granaderos estaban tratando de sacar a todos los estudiantes que estaban adentro de la preparatoria 1. El domingo se hace una reunión ya de los comités ejecutivos de los estudiantes del Politécnico con los activistas y dirigentes de la universidad en primer lugar, y en parte también de la Normal Superior y de la Nacional de Maestros. Si no me equivoco, estuvieron compañeros de Chapingo. Y ahí acordaron generalizar la huelga a todos los centros educativos que fuera posible. 2 o 3 días después se funda el Consejo Nacional de Huelga. Entonces fíjate nada más, en ese momento estudiantes del Politécnico y estudiantes de la universidad se encuentran. Muy poco frecuente, digamos, que los grupos se encuentren, decidan participar, decidan unirse, cuando han estado por años separados y en una rivalidad permanente. Y ven que tienen problemáticas comunes, que sus diferencias han sido exacerbadas, digamos, por el propio sistema para mantener a las dos instituciones distintas. Y entonces, bueno, eso fue lo que provocó toda esta situación. El 68 unió por primera vez a los estudiantes de 2 grandes instituciones, las 2 instituciones más grandes de este país, Politécnico, Universidad. No había antecedentes de algo así. Este es un valor muy grande que tenemos en la historia. Tercer apunte. La juventud estudiantil unida en contra del autoritarismo. El lunes 29 de julio se recrudece la violencia en el centro histórico. En torno a la preparatoria 1, los estudiantes hacen retroceder al cuerpo de granaderos. Casi toda la noche, hasta que el ejército llegó ya avanzada la noche, una de las cosas con las que según ellos pusieron orden es dándole el famoso bazucazo a la puerta de la entrada de la preparatoria y deteniendo un montonal de estudiantes. No solo se hacen detenciones en la prepa 1, hay redadas en diferentes escuelas del Politécnico y de la universidad. Íbamos llegando a la Escuela de Filosofía y Letras cuando viene un aviso de que viene el ejército a tomarse o sea, acababan de tomar la prepa 1, no era muy descabellado inferir que llegaran a la universidad. Entonces, pues, vámonos todos, ¿no? Vamos a salirnos. Empezamos a salir hasta que llegamos a Tlalpan. Y entonces dije, pues, ya estamos a salvo, ¿no? Nos cierran, ¿no? Un convoy. Estos sí eran policías, ¿no? De la Ciudad de México, me imagino. O ya ni me acuerdo si era ejército o algo, porque sí fue, la impresión fue impactante. Unos riflesotes, eso sí me acuerdo de las armas, y bájense todos, ¿no? Entonces ya nos separaron, a los hombres se los llevaron en un coche, a nosotras en otro coche, y a Tlaxcuaque. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Estaba un salón muy grande y ahí todos los que íbamos saliendo de incógnitos estábamos ahí detenidos, ¿no? Fue una redada bastante grande. Yo me acuerdo que a un joven que estaba sentado a un costado mío le dijeron que pasara al frente, le pusieron un arma en la mano y le empezaron a sacar fotos. Yo me le quedé viendo así con un odio al reportero y en eso sacó la foto. Fue la que apareció después de que esta muchacha también andaba en la bola, ¿no? La prensa era absolutamente vendida, que fue uno de los lemas que gritábamos en las manifestaciones: prensa vendida y la libertad de expresión, porque en ese tiempo no se podía tocar ni con el pétalo de una rosa, no solamente al presidente, ¿no? Sino a ningún funcionario público. La prensa vendida. La sociedad mexicana en silencio ante los hechos de violencia que sufre su juventud. Todos los diputados, todos los senadores, todos los gobernadores, todos los presidentes municipales, todas las cámaras de empresarios, todos los sindicatos, todos apoyaron al gobierno. Y en medio de este desierto de indiferencia aparece una voz institucional que se hace escuchar. ¿Cuál fue el único que no se sumó a eso? Barrosierra. Le llamaron a algunos, con todo derecho, el rector de la dignidad, y eso que venía de ellos. Barrosierra había sido presidente de ICA, la empresa esta de construcción, había sido secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, que estaban juntas entonces, había sido director del Instituto Mexicano del Petróleo, y de ahí, en 66, lo nombraron rector. ¿Qué es lo primero que hace Barrosierra al enterarse de lo a su caso? Poner en Ciudad Universitaria la bandera media asta. Se violentó la autonomía.
Y eso no se puede permitir, porque si lo permitimos ahorita, mañana llegan y nos patean todo el tiempo acá. Se empieza a organizar la gran manifestación que encabeza Barros Sierra para protestar justamente por la acción gubernamental frente a la universidad. Y en ese momento, ¿sí?, abre la puerta de lo que es el movimiento estudiantil, la verdad. O sea, esa manifestación es el detonador, pero amparada, digamos, una cuestión de legitimidad y de legalidad, porque no es el estudiante, no es el agitador, es el señor rector. Y eso es algo que no se había visto en este país. El 1 de agosto se reúne una gran multitud de personas, no solo de estudiantes, a la marcha a la que convoca el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que se juegan en esta jornada no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México. El 1 de agosto, después de la manifestación, nunca voy a olvidar que yo pensé que mi vida había cambiado. Tuvimos que encabezar la marcha de protesta ante el gobierno mexicano y ante toda la comunidad en general, a nombre de la comunidad universitaria y de todas las instituciones de educación superior, porque habían violado la autonomía universitaria con motivo de que con una bazuca un cabo del ejército tiró una puerta de la Universidad Nacional Autónoma de México con el afán de seguir persiguiendo a los estudiantes. Mi emoción era porque había sido parte de algo masivo que había dado un campanazo en mi conciencia. Y ahí sentí que Jesús Vargas había cambiado. Reconocerle al rector la defensa de la autonomía universitaria y el respeto a las instituciones educativas, y él haber encabezado la acción pacífica, no revolucionaria de los estudiantes, como la marcha que tuvimos el 1 de agosto, que dio una muestra de civilidad, una muestra de presencia, de orden, de respeto a la sociedad y a las instituciones. Yo creo que no le han hecho el reconocimiento que debía Barros Sierra. Cuarto apunte. La autoridad moral del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México fortalece la autoridad moral del movimiento estudiantil. Todos los rectores después de él, menos González Casanova, fueron instrumentos vulgares del Estado. Soberón metió a la policía a la universidad, nos rompió la huelga. El rector Juan Ramón entró con la policía a la universidad. Antes de tomar posesión, entró la policía para desalojar a los muchachos, golpeó a media humanidad, en fin. El rector Barros Sierra es un hombre muy importante. Yo creo que es el hombre más importante del siglo XX mexicano. Así me atrevo a decir. Más que Cárdenas, porque este se enfrentó al poder. Cárdenas era el poder. Es de una entereza, es un ejemplo, ¿no? Esa medida del movimiento se fue convirtiendo en un punto de atracción de todos los problemas que tenía este país. No solamente estábamos los que íbamos marchando, estaba en las orillas de las calles el pueblo, y el pueblo nos estaba apoyando. El pueblo estaba sintiendo que nosotros éramos una esperanza
para buscar una solución de todos los problemas de este país. Después del 1 de agosto yo ya no pensaba en los estudiantes que han sido reprimidos en San Ildefonso, en la vocacional 2, en la vocacional 5. Yo cada vez estaba pensando más en los campesinos, en los obreros, en la falta de democracia, en la violencia que se había ejercido contra los ferrocarrileros, contra los copreros, contra los electricistas. El movimiento deja de ser lo que fue en su origen y nosotros lo estábamos entendiendo. Y el pliego petitorio, la verdad, es que ya había sido rebasado. Lo que nosotros ya estábamos pensando era en un cambio. Quinto apunte. La mentalidad de los jóvenes del 68 es muy diferente a la de otras generaciones. El Politécnico, por ejemplo, se puso en huelga desde el 30 de julio. Ya para el 30 de julio, en la tarde, el Politécnico estaba haciendo sus primeras reuniones con representantes de comités en huelga en Zacatenco. El 31 de julio, cuando el rector Barrosierra convoca al mitin por la violación de la autonomía universitaria en CEU, en ese momento el Politécnico ya está en huelga. ¿Cómo decir que había más determinación en el Politécnico? Nosotros no necesitamos que el rector, en este caso el director del Politécnico, anunciara que iba a encabezar una manifestación para lanzarnos a huelga. Nosotros nos lanzamos a huelga espontáneamente porque consideramos que había sido injusto, algo que no podíamos admitir. Es justamente en el Politécnico, el viernes 2 de agosto de 1968, que se conforma el Consejo General de Huelga. ¿Cómo explicar la mentalidad de los jóvenes de 1968? En primer lugar, no es un fenómeno exclusivamente mexicano. Hubo movimientos estudiantiles en todo el mundo, desde Europa, en los países capitalistas avanzados, Alemania, Italia, Francia, en el Mediterráneo, en España, Portugal, en los países llamados socialistas, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en el resto del continente, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Centroamérica, en los Estados Unidos, en Japón, en la India, en todos lados hubo movimientos estudiantiles. Y dentro de esa ola planetaria fue el movimiento estudiantil mexicano. Sexto apunte. El movimiento juvenil de 1968 es mundial. Yo no entiendo cómo funcionan los ciclos históricos, pero hay algo que pasa. Porque una cosa es lo que pasa en Francia, otra cosa es lo que pasa en Checoslovaquia, otra cosa es lo que pasa, por ejemplo, en países como Australia. Empieza a haber, hay un 68 en Estados Unidos, pasan cosas. Y no es que estén conectados. Lo que pasa en México no tiene nada que ver con lo que pasa en las universidades de Estados Unidos. Pero en el caso de México, en 1968, la economía pasa por un buen momento. Ahora, cuando hacemos la entrevista, lo vemos con nostalgia. El crecimiento del Producto Interno Bruto al 6% en promedio anual, eso ya lo quisiéramos para un día de fiesta ahora. Por un lado, efectivamente, un desarrollo económico sostenido, con tasas de crecimiento de entre 6 y el 8% anuales, inusitada hoy en día. No pleno empleo, pero sí un empleo creciente en donde la gente que migraba del campo a las ciudades podía encontrar trabajo con relativa facilidad. Pero la economía iba bien. El milagro mexicano del que se habló entonces era el milagro económico. Había varios milagros: el alemán, el israelí, el mexicano. Comparado con el resto de América Latina, parecía muy bien esto. Una clase media que crecía y que ampliaba sus niveles de consumo, movilidad en el terreno estudiantil, quienes terminaban sus carreras universitarias tenían casi asegurado un empleo como profesionistas. En México no fue la economía, fue quizá un fenómeno cultural que el cine y la música pueden explicar mejor. A partir de los 60, los jóvenes no solo producen cambios en la sociedad, sino se vuelven objeto de consumo. Es decir, de pronto los jóvenes importan. Antes era la antesala a ser persona, la juventud. Y claro, en los estudiantes todo eso, pero ese también es un enamoramiento, una sobrevaloración, idealización de la juventud. Todo eso es producto de esos años.
O sea, de pronto ser joven es la onda. Y de pronto los jóvenes parece que están heredando el mundo. Cuando los Beatles dicen somos más famosos que Jesucristo, de alguna manera hay esa actitud, están infladísimos, porque de pronto tienen un poder increíble. Puedes tener 20 años, 19 años y tener un poder internacional de algún tipo. Hasta antes de los 60s, la juventud no importaba socialmente. La juventud era el estado previo a ser persona. Eso nunca antes había sucedido. Eso es un cambio importante que participe en el espíritu del 68. Fue el producto de una rebelión mundial en contra del poder en la escuela, del poder familiar. Era un movimiento parricida, estábamos contra los viejos. Había un lema que decía: desconfía de todo aquel que tenga más de 30 años. Fue un movimiento que se nutrió de lo que aquí llamaron los rebeldes sin causa, de los años fines de los 50, con Presley, con Ricardito, con el movimiento de jóvenes en todo el mundo, de Jim Zinn, del cine de los rebeldes sin causa. Y comenzó como una revuelta contra los padres y después se convirtió paulatinamente en un movimiento contra el poder de la escuela, las rectorías, los directores, etcétera, contra el poder del Estado, contra la policía, contra el gobierno. El 68 fue un movimiento contra el poder. No buscaba el poder, era un movimiento contra el poder. Séptimo apunte. Los jóvenes luchan por su libertad e independencia frente al poder. Pero más allá, digamos, de todas estas expresiones, hay transformaciones profundas en la sociedad mexicana. No nos podemos explicar la lucha por la liberación femenina al margen del movimiento de 1968. Eso es fundamental. El papel de las brigadistas, el papel de las mujeres, la libertad que vivieron en ese movimiento, pues luego se iba a trasladar a las familias, a los trabajos, al resto de su actividad. Ahí el movimiento de liberación femenina tiene un gran boom fundamental. O sea, las brigadas teatrales que andábamos en los camiones, en los mercados, haciendo teatro precisamente a favor del movimiento, las brigadas de volanteo. Dentro de estas brigadas de volanteo pues estaba la aportación de todos los estudiantes de la Academia de San Carlos, de la Escuela de Artes. Cuando estaba ya en quinto, sexto año de primaria, mi papá me llevaba a las ferias de la industria en el Auditorio Nacional. Yo tenía 14 años y me llamó mucho la atención la maquinaria que es el torno, la fresadora, la rectificadora, todo eso. Y me gustaba el olor que soltaba la viruta del fierro. Ya cuando salí de la primaria le dije a mi papá que yo quería estudiar para mecánico. Dice mi papá, ahora tienes que estudiar la vocacional. Bueno, pues estudié la vocacional y ahí ya tenía yo mis talleres de electricidad y de máquinas herramientas. Y después de ahí me dice, pues te vas para la ESIME. No, le digo, es que a mí me gusta más lo práctico que lo teórico. Busqué en varias escuelas, busqué para mecánico industrial, que hubiera más práctica, y encontré la Wilfrido Massieu. Entonces le llevé todos mis ejercicios al director y que pues no me aceptaban en ninguna escuela, porque era puro varón. Entonces yo era mujer. Y yo le dije, no, pues yo puedo y aquí está lo que yo he hecho. Y entonces sí me aceptó el director, pues ya me quedé ahí a estudiar para mecánico industrial. Fui la primera mujer allí en la escuela y la primera mujer que salió de mecánico industrial y se tituló. Yo, por ejemplo, de la prepa en Chihuahua, digo, quiero estudiar en ciencias políticas, llego a México con permiso, ¿dónde me inscribo? Y me inscribo sin ningún problema a ciencias políticas, igual para todas las mujeres y los hombres que quisieran hacer. No había, o sea, el sentido de escasez y de limitación no se advertía. Entonces, sí ayuda el despertar de la conciencia. Yo creo que es un plus, el movimiento es un plus en ese acceso que estamos teniendo las mujeres a todos los espacios, y en el movimiento, en las marchas, las mujeres pues ahí estamos, quizás no de manera mayoritaria, pero estamos viviendo una época de oportunidades para las mujeres.
Octavo apunte. El movimiento también se fundamenta en el proceso histórico de liberación de la mujer. Todo eso fue producto de un movimiento que no fue ni consumista, ni frívolo, ni nada de eso, que fue un movimiento estudiantil. Eran chavos que querían, por un lado, ser más libres y por otro lado, estaban pensando en el bien de México, estaban pensando en el bien de la sociedad. Yo creo que es una generación muy admirable en ese sentido. De esas generaciones que no ha habido muchas en México. Cambian alrededor de ese mismo movimiento. En las prácticas sexuales hay mucha mayor reconocimiento a la lucha por la diversidad y hay una reivindicación también muy clara, la necesidad de luchar por la vida individual, por otro tipo de valores, en contra de la asfixia del autoritarismo. Tienen un espíritu de hacer las cosas porque está bien para México, para la gente, para los estudiantes, para la sociedad, para sus familias, en un sentido constructivo. Yo creo que eso es la principal lección del 68. Hemos apuntado cómo el movimiento estudiantil de 1968 no puede explicarse con simpleza por el hecho anecdótico de un pleito entre escuelas que fue reprimido. Hubo una agresión desproporcionada y autoritaria por parte del Estado contra jóvenes y académicos del Politécnico. Pero lo notable es la actitud de los estudiantes, entre otras cosas porque se organizaron. Supieron organizarse y organizarse muy bien de tal manera que no fuera posible cooptarlos. ¿Cómo se relaciona el gobierno con los movimientos que lo retan? Por dos vías. Cooptación de los líderes, es decir, se les compra de alguna manera, y la represión. Con los estudiantes no se podía cooptar. Estaban organizados de tal manera con sus asambleas que si algunos de los líderes se veían, digamos, muy flexibles frente al gobierno, los destituían. Entonces eran muy independientes. Era un movimiento hecho para que la parte radical siguiera viva y ordenando. ¿Es el autoritarismo del Estado una primera clave para entender el movimiento estudiantil de 1968? Bueno, el Politécnico sufrió mucho durante el 68 porque desde fines de agosto, pero sobre todo después del informe presidencial de Díaz Ordaz, la represión fue violentísima hacia los politécnicos, en particular contra la vocacional número 7 que estaba ahí en Tlatelolco. Y después, el 23 de septiembre, otra vez 23 de septiembre, es atacado primero por la policía y los granaderos, el casco de Santo Tomás, de manera que cuando viene la represión del 2 de octubre, los estudiantes del Politécnico no tienen su escuela, está el ejército ya también ha tomado control de Zacatenco, entonces no hay dónde reunirse, no hay dónde refugiarse. No me extraña la actitud del gobierno, sobre todo con un presidente tan conservador y autoritario como Díaz Ordaz, que venía de la Secretaría de Gobernación. Pues muchos compañeros quedamos mal psicológicamente. Yo hasta la fecha sigo en tratamiento, tanto de depresión como los nervios. Me dijo, mira, ¿cómo me pongo? No, mano. Es el Instituto Politécnico Nacional el que echa a andar la maquinaria de la movilización estudiantil. Pero muy pronto se unen a esta lucha universitarios no solo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino de otras instituciones y de otras ciudades de la República. Son los jóvenes contra el sistema, en un ambiente institucional totalmente controlado por el PRI y por el gobierno. Destaca la figura de Javier Barros Sierra, que refuerza la dignidad moral del movimiento estudiantil con la marcha del 1 de agosto. Barros Sierra también era un hombre duro. Un día nos dijo, en una huelga de 67, cuando tomamos la Facultad de Economía en contra de la imposición de la directora, que era Ifigenia Martínez, fuimos a verlo y nos dijo, yo no sabía qué significaban, creí que eran palabras que él había improvisado. Dijo, hay tiempos de hablar y golpear, y tiempos solo de golpear. Supe después que es una frase tomada de la Eclesiastés de la Biblia, pero nos estaba diciendo, escojan, hablamos, órale, hablamos y golpeamos, y si no entienden, pues solo golpeamos. Era un hombre singular, impresionante, era un hombre que medía casi 2 metros, con una figura muy impresionante. Fue el gran aliado del 68. El contraste, el director del Politécnico no dijo una palabra. El rector tuvo los pantalones
les continuó pagando su salario a los maestros, mantuvo a los estudiantes inscritos, incluso después en la cárcel seguían estando inscritos en la UNAM, y reconocía los exámenes que hacían los compañeros en Lecumberri. Bueno, entonces vino la represión, los muertos, todo. El día 3 de octubre, Ciudad Universitaria era un cementerio. De las miles de gentes que estábamos ahí en las asambleas, en los mítines, había cuando mucho una docena de chavos. Estábamos ahí en un silencio sepulcral, como si fuera una tumba. Y bueno, estos persiguiéndonos por todos lados. Esto también se sabe muy poco. Al principal líder del 68, que era Marcelino Perelló, la policía lo buscaba por todos lados. Y a Marcelino Perelló pues no lo iban a encontrar nunca. Estaba escondido en el 6º piso en la oficina del rector Barrosierra. Sin Barrosierra, vuelvo a decirlo, nos hubieran matado el 2 de agosto. La mentalidad juvenil es otra clave para entender el movimiento. Es una transformación en un contexto mundial de crisis de valores. Es tanto una lucha generacional contra valores caducos y viejas estructuras sociales a todos los niveles, familiares, escolares, políticos, donde destaca la oposición al poder autoritario y el contexto de la liberación de la mujer. O sea, tenemos una imagen de Díaz Ordaz muy focalizada en el 68. Y creo que ahí hay cosas que no cuajan mucho, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué? Porque aparece como justamente el conservador, reaccionario, poblano, ultraderecha, y nos olvidamos de otras cosas que son interesantes. Por ejemplo, después del gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno que más tierras repartió fue el de Díaz Ordaz. Es decir, es un presidente agrarista, digo, con todas las limitaciones que se quieran, digo, no estoy comparando a Cárdenas con Díaz Ordaz, pero es un presidente agrarista. Díaz Ordaz es un aparato típico del priismo, es abogado, poblano, supongo yo que religioso, autoritario. ¿Por qué llega presidente? Pues porque cumple todas las etapas, todo el cursus honorum de un priista. Claro, no todos los priistas que lo cumplen llegan a presidentes, pero el que llega a presidente debió cumplirlo. Pero en muchas cuestiones, de verdad, el de Díaz Ordaz tuvo más, no digo de izquierda, pero posiciones bastante progresistas en algunas cuestiones, pero evidentemente con una cuestión de autoritarismo también muy grande, que explotaría justamente en el 68. Noticia que te simbra, que te deja en una situación de indefensión y de frustración, de ver cómo una movilización, una actitud libertaria como la que se estaba viviendo es reprimida de la manera más brutal y poco humanista por parte del poder. Y entonces crece el odio contra el sistema, contra la imagen del presidente. De Díaz Ordaz es el personaje más repudiado, yo creo. Pero este autoritarismo que Díaz Ordaz, digamos, utilizó contra el movimiento estudiantil, también en buena medida lo usó contra los sectores patronales. Entonces, insisto, hay que ver las dos caras de la moneda, porque si no aparece, digamos, otra vez de nuevo un tipo de extrema derecha casi que se opone a los estudiantes. No, era el propio régimen el que era autoritario, pero es un régimen autoritario que ya empieza a hacer agua por muchas partes. O sea, Díaz Ordaz es un presidente que pasó a la historia como el que mató a los estudiantes en 68. Punto. Si inauguró carreteras o hizo las Olimpiadas, nadie se acuerda de él por eso, se acuerda por el Tlatelolco. Entonces, nosotros tenemos una cuestión de que 68 es un parteaguas entre el viejo México y el nuevo. ¿Sí? Bueno, pero 68 no es generación espontánea. Lo principal de todo era la libertad. Por eso yo creo que el movimiento estudiantil mexicano fue un movimiento libertario. No era un movimiento socialista, ni comunista, ni castrista. Era un movimiento por la libertad. Son todos estos procesos sociales fundamentos del movimiento estudiantil de 1968. Y sin embargo, solo es la punta del iceberg. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor
el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante. En el siguiente programa nos hundiremos en los orígenes, en las raíces profundas de un movimiento que cimbró a México. A pesar de su falta de autonomía, seremos testigos de la gran tradición de lucha estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. A la par que examinaremos los movimientos universitarios y otros movimientos sociales fundamentales para nuestro país, la relevancia o no de la izquierda comunista en México, tanto como el de la derecha y sus grupos de choque. Veremos cómo estas raíces profundas ciernen sus hojas hacia el movimiento estudiantil de 1968. Trataremos, pues, de explorar el témpano de hielo en su inmensidad, los orígenes.